Buen día, mis queridos peques. Estamos con la fase 3, semana 9, con la materia de lenguaje. Demos inicio con la unidad número 4. Se llama Todos narramos. El contenido que se va a desarrollar esta semana se llama los textos narrativos, elementos de los textos narrativos, personajes, acciones y lugar, y la oración, sujeto y predicado. Veamos. En la actividad 1 nos dice: a continuación se te presenta el cuento El pez arcoíris. Antes de leerlo, responde las preguntas. ¿Por qué se llama así el cuento? Piensen. Segunda pregunta: ¿qué idea tienes a partir del dibujo? Y tercera pregunta: ¿sabes qué es un pez arcoíris? Bueno, nos dicen aquí: ¿sabías que algunos de los elementos que se encuentran en un cuento son personajes, acciones y lugar? Ahora, escuchemos el cuento de El pez arcoíris. En lo profundo del océano, en un lugar muy lejano, había un pez muy hermoso, al que todos los peces llamaban arcoíris. Poseía un traje de escamas brillante que tenía todos los colores del arco iris. Era el pez más hermoso de todo el océano. Los demás peces le admiraban y le llamaban para que fuera a jugar con ellos, pero el pez arcoíris nunca quería jugar con los demás. Un día, un pequeño pececito azul se acercó y le pidió una de sus brillantes escamas. Ya que él tenía tantas, no iba a notar si le faltaba una. El pez arcoíris era muy orgulloso y le dijo muy serio y antipático: de ninguna manera le daría una de sus preciosas escamas. El pececito azul se fue triste y asustado y les contó a los demás lo que había sucedido. Desde ese día los demás peces no quisieron jugar con el pez arcoíris. El pez arcoíris no entendía cómo, siendo tan guapo, nadie quería hablarle ni estar con él. Entonces pidió ayuda a la estrella de mar, pero ella no le supo contestar. La estrella le dijo que preguntara al pulpo Octopus, que era muy sabio, y le daría la solución. Octopus le dijo que lo mejor que podía hacer era dar una de sus escamas a cada pez. ¿Que regale mis escamas? Mis preciosas escamas brillantes, pensó el pez arcoíris horrorizado. De ninguna manera, no. ¿Cómo podría ser feliz sin ellas? De pronto sintió que alguien le rozaba suavemente con una aleta. Era otra vez Pececito Azul. Dame una de tus escamas brillantes, aunque sea una muy pequeñita. El pez arcoíris dudó por un momento. Si le doy una escama brillante muy pequeñita, pensó, seguro que no la echaré de menos. Con mucho cuidado, para no hacerse daño, el pez arcoíris arrancó de su traje la escama brillante más pequeña de todas. Toma, te la regalo, pero ya no me pidas más, ¿eh? Muchísimas gracias, contestó Pececito Azul, loco de alegría. ¡Qué bueno eres, pez arcoíris! Al cabo de un rato, el pez arcoíris se vio rodeado de muchos otros peces que también querían que les regalase una escama brillante. ¿Y quién lo iba a decir? Arcoíris repartió sus escamas entre todos los peces. Cada vez estaba más contento. Cuando más brilla el agua a su alrededor, más feliz se sentía entre los demás peces. Al final, solo se quedó con una escama brillante para él. Había regalado todas las escamas y era feliz, tan feliz como jamás lo había sido. Ahora, responde en tu cuaderno. ¿Qué opinas de la actitud del pez arcoíris? ¿El pez arcoíris fue un personaje solidario? ¿Por qué?
Al inicio del cuento, ¿por qué el pececito azul le pidió una escama de regalo al pez arcoíris? ¿Qué opinas de la reacción del pez arcoíris ante la primera petición del pececito azul? ¿Reaccionó correctamente? Tienen que pensarlo. Escriban estas preguntas en su cuaderno y las van contestando una a una. Siguiente actividad. Lee la información. El cuento tiene 3 elementos importantes. Primero, personaje. Persona o animal inventado por un autor que interviene en la acción de la historia del cuento. Segundo, acciones. Se refiere a los actos que llevan a cabo los personajes del cuento dentro de la historia que se narra. Por lo general, las acciones o hechos tienen una duración determinada de tiempo y suceden en un lugar específico. Y último, lugar, el espacio donde los personajes se desenvuelven. Haz lo que se te indica a continuación. 1. Lee de nuevo el cuento El pez arcoíris. 2. Escribe una lista de los personajes que aparecen en la historia. 3. Escribe al menos una acción de cada uno de los personajes que identificaste. 4. Describe el lugar en el que se desarrollan las acciones que se presentan en el cuento. Así es que a leer nuevamente el cuento para poder escribir las preguntas y contestarlas. Y nos vamos con la actividad 3. Lee la información acerca de la oración. La oración es un conjunto de palabras que expresan una idea completa. Por ejemplo, el pez arcoíris encontró la cueva. El sujeto es de quien estamos hablando, el pez. Y el predicado lo que hizo, encontró la cueva. La oración tiene 2 partes. Sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla o responsable de realizar la acción en la oración. Y predicado es lo que se dice del sujeto o la acción que realiza. Relaciona con una línea el sujeto con lo que se dice de él. Toma en cuenta lo que leíste en el cuento El pez arcoíris. Veamos, aquí tenemos sujeto y está el pececito azul, octopus, el pez arcoíris. Y predicado, arrancó la escama brillante, rozó la aleta del arcoíris, aconsejó a arcoíris. Vamos a ver. Fácil de relacionar la columna de sujeto con columna del predicado. ¿Y cómo lo van a relacionar correctamente? Recordando el cuento que ya leyeron. A continuación encontrarás oraciones extraídas del cuento El pez arcoíris. Escríbelas en tu cuaderno de lenguaje e identifica el sujeto y el predicado en cada una de ellas. Veamos. Los demás peces admiraban sus preciosas escamas. El pez arcoíris dudó por un momento. Arcoíris repartió sus escamas. Qué facilito encontrar las partes de esta oración. En la actividad 4 nos dice, es el momento de escribir tu propio cuento. Sigue estos pasos. Piensa en los personajes de tu cuento. Pueden ser personas, animales, plantas u objetos. Imagina al menos 2 acciones que hará cada personaje. Piensa en el lugar donde sucederán las acciones de tu cuento. Ahora escribe tu cuento. No olvides ponerle un título y al menos un dibujo que tenga relación con la historia. Sé que tienen una gran imaginación, así es que no les va a costar escribir su cuento. Y ahora nos dice, si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes consultar a tu docente con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa. Así es que si no entienden, si necesitan que se les explique, pueden llamarme o mandarme un WhatsApp y con mucho gusto yo les voy a responder. Bueno, vamos ya a la parte de la autoevaluación. Marco con una X lo que puede hacer.
Veamos la parte de los criterios. Espero que todos escriban una X en sí lo hago. Respondí las preguntas relacionadas al cuento, sí lo hago. Identifico los personajes del cuento, sí lo hago. Identifico las acciones que realizan los personajes, sí lo hago. Identifico el lugar donde suceden los hechos, sí lo hago. Y reconozco el sujeto y el predicado en las oraciones. Y es así como finalizamos con la materia de lenguaje. Pórtense muy bien y nos estamos escuchando la próxima semana.